Mi nombre es Elías Tejada y estamos acá en Chilecito, La Rioja, más precisamente en el Museo Samaiguasi o Casa de Descanso de nuestro queridísimo e ilustre educador Joaquín Víctor González, más conocido sobre todo por ser el fundador y creador de la Universidad de La Plata, tan prestigiosa, y también de la oración a la bandera, que es la que proclamamos todos en nuestra infancia y nuestra escolaridad. Joaquín Víctor González nació en Nonogasta, La Rioja, el 6 de marzo de 1863 y murió en Buenos Aires el 21 de diciembre de 1923. Además de educador, fue filósofo, historiador, miembro de la Real Academia Española y político, llegando a ocupar cargos como gobernador de La Rioja, diputado nacional, ministro del Interior, ministro de Justicia y senador, produciéndose este cargo último en el día de su muerte. Como ya sabemos, la pedagogía es una ciencia que tiene por objeto de estudio la educación y que es vista a través de un método, la reflexión pedagógica. Con él se construye un marco teórico y conceptual para mejorar estas prácticas educativas. El objetivo de la pedagogía es reflexionar, analizar y sistematizar el hecho educativo con el propósito de mejorar la educación. La pedagogía, tal como ciencia, nos ofrece un vocabulario específico, nos sugiere homogeneizar los conceptos, etc. Más allá de lo que pasa en las instituciones educativas, se podría decir que la pedagogía está ligada al sentido en general de educar, el para qué se producen las prácticas educativas, en qué enseño y para qué lo enseño, entre otras cosas. El error está en pensar que esto se produce solo en los niños y en las escuelas, debido a que suele escolarizarse por el consumo que le dan los profesionales y futuros profesionales de la educación. Tiene tres marcos teóricos. Primero, las teorías tradicionales o del orden fundante o teorías del consenso que surgen con la creación de las escuelas modernas en el siglo XIX en Europa. Estas escuelas se caracterizaban por la desvinculación con la Iglesia y el paso a una educación laica brindada por el Estado. En el siglo XVIII, la Revolución Francesa implicó la caída de las monarquías absolutas y la implementación de regímenes más democráticos, los estados. Las teorías críticas o teorías del conflicto surgen más o menos en la década de 1960, cuando comienzan a ver que la escuela, esa llamada máquina donde buscaban igualar a los alumnos y creían que iban a aprender todos lo mismo, se dieron cuenta de que no eran así. Pero ¿qué pasa con estas teorías? No ofrecieron una solución, pero al menos detectaron el problema. Las teorías postcríticas o nuevas corrientes pedagógicas surgen en la década de 1980, precisamente en nuestro país en la década del 90. Estas teorías o nuevas corrientes pedagógicas vieron el conflicto de la anterior teoría y ofrecieron una solución a la misma, como por ejemplo análisis institucionales situados, les dieron herramientas a los profesores, a la comunidad educativa y a los equipos directivos para que puedan solucionar sus problemas, porque pongámonos en contexto. No todas las escuelas son lo mismo, no es lo mismo una escuela en el centro que en las periferias de la ciudad, una escuela rural, donde cuentan con una zona desfavorable, la condición socioeconómica que poseen sus alumnos, entre muchísimos otros factores. A comienzos del siglo XIX, la educación era un privilegio al que muy pocos podían acceder. No era un derecho y no era considerado para todos. Solamente los hombres blancos tenían un cierto estatus social, es decir, alguna situación considerada privilegiada, y eran los que podían acceder a estas instancias educativas. La educación es un derecho y es una necesidad básica para el ser humano. Por ser como tal, el hombre portador como derecho es acreedor de todas estas necesidades, aunque no lo quiera. Donde tenemos, por ejemplo, los derechos de primera generación, como el derecho a la vida, los derechos de segunda generación, como los derechos sociales, vivienda digna, seguridad, entre otros, y por último los derechos de tercera generación, en donde ya tenemos temáticas más abstractas, como lo son la diversidad de género, los motivos culturales. Hay una tensión existente en lo que es la ampliación y la restricción de esos derechos. Si bien nuestro sistema educativo a lo largo del tiempo y mucho más con la sanción de la ley 26.206 del año 2006, que amplió la obligatoriedad escolar desde la sala de 4 años hasta el último año de la educación secundaria, ampliando así el derecho de la educación para todos, de todas maneras sabemos que no están dadas las garantías
ni las condiciones socioeconómicas y culturales para poder permanecer dentro del sistema. Si bien se habla de un sistema educativo inclusivo que albergue a todos, el problema es cómo sostenerse dentro de ese sistema. Un interrogante común en la educación es ¿por qué se apuntó a la infancia? Porque decían que eran sujetos frágiles, manipulables, incompletos, pero que pueden ser educados. Este concepto es de Rousseau en el siglo XVIII. En lo que tiene que ver con nuestro país, es por un proyecto educativo a largo plazo en donde pensaban en la homogeneización de la población y formar al ser argentinos. Porque pongámonos en contexto, en ese tiempo, estamos hablando de más o menos el año 1880 o 90, finales del siglo XIX, Argentina, en ese entonces el granero del mundo, contaba con una muy gran diversidad de habitantes. Teníamos los aborígenes o nativos de esta tierra, los gauchos, las comunidades populares donde estaban artesanos, la clase media, la clase alta y sobre todo los inmigrantes, que en su gran mayoría, con su gran diversidad, fueron formando lo que después sería el Estado argentino actual, tal y como lo conocemos al día de hoy. En el contexto histórico nacional, debemos saber que después de tantas luchas por la independencia, en el año 1853 se promueve la primera Constitución Nacional de nuestro país y en su reforma del año 1884 se sanciona la Ley 1420 de la educación, en donde organiza nuestro sistema educativo y determina las características del mismo, que iba a ser obligatoria hasta cuarto grado, mixta, obviamente en aulas separadas, se estimaba que sus alumnos iban a ser entre 6 a 14 años, gratuita, quiere decir que el Estado iba a quedar como garante de la misma, graduada, retomando los conceptos de convenios, en donde se enseñaba desde lo más fácil hasta lo más complejo y separando a los alumnos respetando su franja etaria. Por último, universal, que supuestamente era para todos, aunque después vamos a ver que no es así hasta el día de hoy, y laica, que a nivel práctico era laica pero tolerante en lo teórico. Un importante antecedente en nuestro país y en el contexto de nuestra educación lo fue la dictadura militar argentina de 1976, en donde, como todos ya sabemos, se vulneró tanto la libertad de expresión, la integridad física de las personas, la libertad de pensamiento, de movimiento, etc. En lo que tiene que ver con la educación, el primer mecanismo que irrumpió en dicho momento fue la ruptura del Estado abriéndose y dejando como garante a cada una de las provincias, no teniendo en cuenta el contexto de cada una. Y más adelante, en el video siguiente, les vamos a dejar un claro ejemplo de esa época en lo que tiene que ver con una escuela de muy escasos recursos que deja a niños olvidados y como tanto se dice en la Ley 1420 que la educación es para todos, todos sabemos que no es así. El segundo mecanismo que se irrumpe fue la caída del discurso político de aquel entonces, en donde decía que nosotros con la educación podíamos tener un trabajo estable, una situación económica favorable, cuando todos sabemos que en realidad no lo fue así. El tercer mecanismo que se irrumpe fue cómo el Estado se mete en la educación, irrumpiendo con los contenidos y cambiando, informando a través de cartillas a los estudiantes, para cambiarles la verdad de lo que estaba sucediendo en ese entonces. Se podría concluir que en la teoría hemos superado el debate en torno a la educación como derecho y nadie en su sano juicio se anima a plantear algo distinto. Pero a nivel teórico, si bien tenemos muchas instancias, leyes, resoluciones normativas, discursos y relatos que plantean y sostienen lo que es el derecho a la educación para todos, sin embargo a esto hay que agregar que en la práctica todavía no se llega a cumplir en su totalidad.